Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, nuevamente nos encontramos. Mi nombre es Ariel Longuinho. Y hoy el tema que les quiero dar es un tema complejo, un tema difícil, pero vamos a tratar de hacerlo sencillo y que les sirva de base para que cuando ustedes vayan a leerlo a los libros, se les haga un poco más llevadero. El tema de hoy es sistema nervioso. El objetivo es que cuando termine la clase puedan entender esta frase, una frase anónima, lo que sintetiza un poco todo el tema. El sistema nervioso es el encargado de llevar a cabo la mayoría de las funciones de control y coordinación de todas las actividades. Está encargado de regular tanto el medio interno, como así también es el responsable de realizar la comunicación con el medio externo. Es decir, nos regula absolutamente todo lo que nos pasa por dentro al organismo, como así también nos permite una vida social. Lo primero lo hace a través de las respuestas autónomas y endócrinas, y lo segundo lo hace a través de las funciones sensoriales y motoras. Así también, además de tener una vida social, nos permite tener conciencia, pensamiento, razonamiento, memoria, etc. La unidad funcional del sistema nervioso es la neurona. La neurona es la célula que compone a este sistema. La neurona está compuesta por un cuerpo y prolongaciones. Esas prolongaciones se denominan dendritas, que es por donde entra la información, en el cuerpo es procesada esa información y es transmitida hacia otras neuronas a través de una prolongación que se llama axón. Es así como se forman grandes y complejas redes de neuronas en todo el sistema nervioso. Vamos a identificar en el sistema nervioso sustancia gris y sustancia blanca. La sustancia gris son cúmulos o núcleos de los cuerpos neuronales y la sustancia blanca se va a corresponder con las fibras que van a componer los axones. Tenemos una división anatómica del sistema nervioso y una división funcional. Con respecto a la división anatómica, lo vamos a dividir en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central es aquel que se encuentra dentro del neuroeje, es el que se encuentra dentro del cráneo y de la columna vertebral. Está compuesto por el encéfalo, es decir, por el cerebro, el cerebelo, el tronco encefálico y la médula espinal. El sistema nervioso periférico está compuesto por todos los nervios periféricos con sus respectivos ganglios y los pares craneales. Recordemos que son 12 los pares craneales y 31 son los pares de nervios raquídeos. En este gráfico podemos ver cómo se divide el sistema nervioso. Entonces dijimos que se dividía en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. A su vez, el sistema nervioso periférico se va a dividir en sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. Y por otro lado, el sistema nervioso somático va a estar compuesto por el sistema nervioso sensorial y por el sistema nervioso motriz o motor. Y el sistema nervioso autónomo lo vamos a dividir en parasimpático y en simpático. El encéfalo es aquella parte del sistema nervioso central que se encuentra dentro del cráneo. Va a estar compuesto por el cerebro, el cerebelo, el diencéfalo y el tronco encefálico. El tronco encefálico, a su vez, va a estar compuesto por bulbo, protuberancia y mesencéfalo. El bulbo se va a continuar con la médula espinal. En este esquema podemos observar la disposición que tiene el sistema nervioso central. Fíjense, cerebro, cerebelo, diencéfalo y tronco del encéfalo o tronco encefálico. Bulbo, protuberancia o puente y mesencéfalo. El cerebro está compuesto por dos hemisferios, derecho e izquierdo.
separados por un surco o cisura interhemisférica. Fíjense la cantidad de surcos que podemos observar que van a delimitar circunvoluciones o giros. Cada hemisferio tiene una capa de aproximadamente 3 milímetros de grosor, denominada sustancia gris, que, como les recuerdo, está conformada por los cuerpos neuronales. Por debajo se encuentra sustancia blanca, formada por las extensiones o axones de estas neuronas. Muy profundamente volvemos a encontrar núcleos de sustancia gris, de cuerpos neuronales, que van a formar los ganglios de la base. Ambos hemisferios cerebrales se encuentran unidos por el cuerpo calloso, el fórnix y la comisura blanca anterior. Fíjense en estos preparados anatómicos, una foto oblicua del cerebro, compuesto, como les contaba, por dos hemisferios, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, divididos por la cisura interhemisférica, formado por múltiples circunvoluciones delimitadas por surcos. Si nosotros hacemos un corte coronal o de Charcot, de esta manera, vamos a tener una imagen parecida a esta, donde podemos evidenciar sustancia gris que van a conformar la corteza, recordemos que son cuerpos neuronales, sustancia blanca, y estos son los ganglios basales compuestos por núcleos de cuerpos neuronales. Fíjense, cisura interhemisférica, este es el cuerpo calloso del que hoy hacía mención. Si nosotros hacemos un corte sagital de esta forma, que pase justo por la cisura interhemisférica, vamos a tener este preparado anatómico donde se va a evidenciar el cuerpo calloso, hemisferio cerebral, cerebelo, tronco del encéfalo, diencéfalo, que van a ser todas las estructuras que marcan las paredes del tercer ventrículo. Cabe destacar que en la profundidad de los hemisferios cerebrales se encuentran unas cavidades donde se va a formar y a circular el líquido cefalorraquídeo. Estas cavidades son los ventrículos laterales, tercer ventrículo y cuarto ventrículo, que lo vemos en el corte sagital. El cerebro está dividido por lóbulos, esos lóbulos están delimitados por surcos o cisuras importantes. Tenemos el surco o cisura central o de Rolando, el surco lateral o cisura de Silvio, y el surco parieto-occipital. Estos surcos van a delimitar los distintos lóbulos cerebrales, hacia anterior el lóbulo frontal, por detrás el lóbulo parietal, hacia posterior el lóbulo occipital y hacia el lateral el lóbulo temporal. Muchos libros nombran un quinto lóbulo, que es el lóbulo de la ínsula, que lo podríamos ver si nosotros separamos o abrimos la cisura de Silvio. El cerebro tiene distintas funciones. En el año 1909, un científico llamado Brodmann dividió al cerebro en 52 áreas y a cada área le asignó una función. Vamos a nombrar las más importantes, comenzando por el área 4 de Brodmann, que se encuentra en el lóbulo frontal. Este es el surco central o de Rolando, y es el área motora primaria, es decir, aquí es donde comienza la vía piramidal que va a llevar los estímulos motores para ejercer los movimientos. Continuamos por el área postcentral o área 321 de Brodmann, que es el área sensitiva primaria, y es aquí donde llegan los estímulos
sensoriales para hacerlos conscientes. Por delante del área motora tenemos el área 6 de Brodmann o área motora secundaria, que se corresponde con los movimientos asociados. Por ejemplo, nosotros al caminar no hacemos consciente cada vez que damos un paso, sino que lo hacemos automáticamente. Por delante, el área 8 de Brodmann o área que se encarga de los movimientos oculares conjugados, es decir, hace que los dos ojos se muevan al unísono. El área 9 y 10 de Brodmann tienen que ver con el intelecto y la resolución de problemas. El área 11 y 12, que se encuentra en la base del lóbulo frontal, tienen que ver con la toma de decisiones. El área 44 y 45 conforman un área especial que se denomina área de Broca, que en el hemisferio dominante, que generalmente es el izquierdo, componen el área motora del lenguaje, es decir, lo que nos permite hablar. En caso de que se lesione esta área, nosotros vamos a tener lo que se denomina una afasia motora, es decir, vamos a querer decir algo, pero no lo vamos a poder hacer. El área 5 y 7 de Brodmann tienen que ver con el área sensitiva secundaria, el área 40, 39 y 22 tienen como función el entendimiento del lenguaje. Es decir, si se lesionan estas áreas, nosotros vamos a poder hablar, pero cosas que no tengan sentido. El área 17 es el área visual primaria, es decir, es aquella que nos permite la visión. El área 18 y 19 se corresponde con las áreas visuales secundarias, todas ellas alojadas en el lóbulo occipital. El área 41 y 42, ubicadas en el lóbulo temporal, son las áreas auditivas primarias y secundarias. Las primeras nos permiten oír y la segunda nos permite comprender lo que oímos. Con respecto al tronco del encéfalo, es una estructura imprescindible para la vida. En él se encuentran alojados todos los núcleos que van a dar origen a los distintos pares craneales y permite el paso a todas las vías descendentes de la vía piramidal, es decir, de la vía motora, y permite a su vez el paso de todas las vías ascendentes que van a recoger la sensibilidad de las distintas partes del cuerpo y llevarla hasta el cerebro. Recordamos que está compuesto por el bulbo, puente o protuberancia y mesencéfalo. Fíjense cómo el bulbo se va a continuar con la médula espinal que se va a alojar en la columna vertebral. El cerebelo se sitúa en la región dorsal del tronco del encéfalo y está unido a este por tres pedúnculos, que son los pedúnculos cerebelosos superior, medio e inferior. Está compuesto por dos hemisferios, derecho e izquierdo, y una región central denominada vermis. También, si nosotros hacemos un corte, vamos a identificar sustancia gris que van a formar parte de la corteza cerebelosa y sustancia blanca por debajo. Y en su interior vamos a encontrar núcleos de sustancia gris. El cerebelo tiene como función básica encargarse del tono muscular y del equilibrio. ¿Qué es el tono muscular? Es un equilibrio que existe entre la contracción y la relajación de los músculos que nos permite mantener una postura. Con respecto al diencéfalo, va a estar compuesto por varias estructuras que van a delimitar el tercer ventrículo. Las estructuras más importantes que lo van a componer son los tálamos, uno derecho y uno izquierdo, y el hipotálamo que se encuentra por debajo. Básicamente, los tálamos funcionan como estación de relevo de todas las vías sensitivas ascendentes que van
a dirigirse a la corteza cerebral. El hipotálamo tiene como función básica la regulación de las funciones vegetativas como el hambre, la sed, temperatura, sueño, etc. La médula espinal es la estructura que se encuentra alojada dentro de la columna vertebral. Mide aproximadamente 45 centímetros en el hombre, 42 en la mujer, por 1 centímetro de ancho. De la médula espinal van a partir las raíces nerviosas motoras y van a llegar las raíces sensitivas, conformando entre estas dos raíces el denominado nervio raquídeo. Esta es la columna vertebral que se va a alojar la médula espinal. Es decir, que el agujero raquídeo va a estar delimitado hacia anterior por el cuerpo vertebral, hacia lateral por el pedículo, posterolateral la lámina y hacia posterior la apófisis espinosa. En este esquema se observa el conducto raquídeo ocupado por la médula espinal, saliendo la raíz motora, llegando la raíz sensitiva y entre ambas conformando el nervio raquídeo. Esta médula espinal está rodeada por distintas meninges, una que se encuentra bien pegada a la médula espinal llamada pía madre, la aracnoides que se encuentra por afuera, que tiene dos capas, una que va a estar adherida a la pía madre y una que va a estar adherida a la capa más externa llamada dura madre, conformando el espacio subaracnoideo. Por fuera de esta última membrana, es decir, de la dura madre, encontramos un plexo venoso y tejido graso, que van a permitir amortiguar todos los traumatismos, intentando evitar lesionarla. Si nosotros hacemos un corte transversal de la médula espinal, vamos a observar, teniendo en cuenta que esto es anterior y esto es posterior, un surco anterior bastante notable, un surco posterior menos notable que el anterior, una figura de sustancia gris, ¿sí?, en forma de mariposa o de H, rodeada por sustancia blanca. En este caso, fíjense que a la inversa de lo que sucede en el cerebro, la sustancia gris es central y la sustancia blanca es periférica. Tanto de la región ventral o anterior como de la región dorsal, vamos a ver que de la primera parten un conjunto de fibras y hacia posterior llegan un conjunto de fibras que van a conformar el nervio raquídeo. ¿Por qué digo que parten? Porque la raíz anterior es la raíz motora, es decir, es la raíz que trae información del cerebro, baja a través de la médula espinal, todo por el asta anterior, como vamos a ver en las próximas filminas, y van a llevar información al músculo para su contracción. De manera contraria, la raíz dorsal trae información desde la piel hacia la médula y esta la va a transportar hacia el cerebro. Nuevamente un esquema donde esto es anterior, esto es posterior, vean el surco medio anterior, la estructura en forma de H o mariposa de sustancia gris, conducto del epéndimo central, rodeado de sustancia blanca. Partiendo la raíz ventral o motora, llegando la raíz dorsal o sensitiva. Entre ambas conforman el nervio espinal. Un esquema donde podemos observar cómo se conforman nuevamente los nervios raquídeos por una raíz anterior y una raíz posterior. En el medio, la sustancia gris rodeada de sustancia blanca. Con respecto a la sistematización de la médula, es así como se llama, la descripción de las distintas vías, donde vamos a tener vías ascendentes, son las azules, y vías descendentes, que son las rojas. Las vías ascendentes van a llevar información desde la periferia hacia el encéfalo. Las vías descendentes van a traer información desde el encéfalo hacia la periferia. Las vías ascendentes son sensitivas y sensoriales, las vías descendentes son
motoras. Las vías ascendentes más significativas son los as, grácil y cuneiforme o Golgi-Burdach, que forman parte de la vía epicrítica, es decir, del tacto fino, el as espinocerebeloso dorsal, el espino talámico lateral o vía termoalgésica, es decir, que nos permite identificar temperatura y dolor. Y con respecto a las vías descendentes, las más significativas son el tracto córtico lateral, el fascículo longitudinal medial, el tracto tectoespinal, ¿sí? Todas vías que nos van a permitir los movimientos y los movimientos asociados. Con respecto a las meninges, ya les adelanté algo en la médula. Tanto la médula como el encéfalo están rodeados de 3 capas de tejido conjuntivo que se denominan meninges. Tenemos de afuera hacia adentro una capa más fuerte, denominada dura madre, que está adherida al hueso. Por debajo, una capa que se denomina aracnoides, que tiene 2 capas, una que se adhiere a la pía madre y otra a la dura madre. Y por último, una capa que se denomina pía madre o visceral, que está pegada íntimamente al tejido del cerebro o de la médula. Con esta filmina lo que quiero graficar que hoy en día tenemos estudios de imágenes de alta resolución, como una resonancia en este caso, que nos permiten identificar claramente la anatomía. Nosotros, sabiendo la anatomía, vamos fácilmente a identificar alguna patología. Nuevamente, fíjense cómo a través de los esquemas que nosotros aprendemos se pueden traducir fehacientemente en una resonancia magnética con cada uno de los detalles anatómicos. Hemisferio cerebral, cuerpo calloso, tronco del encéfalo, bulbo, protuberancia, mesencéfalo, cerebelo, médula espinal. Con respecto al sistema nervioso periférico, es la parte del sistema nervioso que se encuentra fuera del neuroeje, que se encuentra fuera del cráneo, fuera de la columna vertebral. Los nervios raquídeos son haces de fibras neuronales, es decir, de los axones, que van a partir de las neuronas que se encuentran conformando la sustancia gris. Y van a ser los encargados, como les adelanté, de transportar información desde y hacia el sistema nervioso central. La función principal entonces del sistema nervioso periférico es conectar el sistema nervioso central con los distintos órganos, las extremidades y las piedras. Por un lado, enviando información para ejercer los movimientos y por otro lado, transportando información sensitiva y sensorial desde estos órganos, extremidades y piel hacia el sistema nervioso central. El sistema nervioso periférico lo podemos dividir de manera funcional en sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso somático es el que le acabo de contar, que está compuesto por todas las funciones voluntarias, es decir, por la realización de movimiento y el transporte de esa información sensitiva hacia el sistema nervioso central. Por otro lado, el sistema nervioso autónomo o vegetal es aquel sobre el que nosotros no tenemos voluntad, es decir, funciona de manera involuntaria. Por ejemplo, la frecuencia cardíaca, la respiración, el peristaltismo o movimiento intestinal, la secreción hormonal, etc. El sistema nervioso periférico, entonces, se iba a dividir en sistema nervioso somático, el que ya hablamos, ¿sí? El sistema nervioso sensorial, el sistema nervioso motor, y el sistema nervioso autonómico o autónomo, que a su vez se va a dividir en simpático y parasimpático. Como les adelanté, el sistema nervioso autónomo es el responsable de regular las funciones corporales involuntarias, latidos cardíacos, movimientos intestinales, respiración, etc. Es decir, todo aquel sistema que es ajeno a la voluntad o que no está bajo control voluntario. Dijimos que lo podíamos dividir en sistema simpático y parasimpático. El sistema simpático es el encargado de regular las respuestas de lucha y huida, es decir, es el que actúa en más, es el que nos permite huir ante una situación de peligro, prepara al organismo para poder lograr esa huida, aumentando la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, el aumento del flujo sanguíneo en los músculos, activa la secreción del dolor y dilata las pupilas.
El sistema nervioso parasimpático es aquel que actúa en menos. Es el que actúa cuando estamos en reposo. Controla la digestión, la presión arterial, disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la frecuencia respiratoria y reduce el flujo sanguíneo hacia los músculos, relajándolos. A primera vista parece que el sistema simpático es mucho más beneficioso que el parasimpático, pero tengamos en cuenta que la activación del sistema simpático de manera continua es lo que se denomina estrés. Ese aumento de estas funciones que les acabo de nombrar, con la liberación de adrenalina o noradrenalina de manera constante, es perjudicial para la salud. Y por último, volvemos al sistema nervioso somático y volvemos a repetir, es aquel que se encarga de los movimientos musculares voluntarios y del procesamiento de la información sensorial que llega a través de los distintos estímulos externos, como la audición, el tacto, la vista, el dolor, etc. Por último, recordemos que tenemos 12 pares craneales y 31 pares de nervios espinales. Muy sencillamente, esos 12 pares craneales están compuestos por el par craneal número 1 es el olfatorio, tiene una función sensorial, se encarga del olfato. El número 2 es el óptico, también tiene una función sensorial, se encarga de la visión. El tercer par, el cuarto par y el sexto par, que ahora lo vamos a ver, se van a encargar de los movimientos de los ojos. El quinto par, que es el trigémino, es sensorial y motor, recoge la sensibilidad de gran parte de la cara a través de 3 ramas, denominada oftálmica, maxilar y mandibular, y por otro lado, su función motora se corresponde con la inervación de los músculos de la mandíbula, el tensor del tímpano, el tensor de paladar y el digástrico. El sexto, ya lo nombramos, se encarga de la motilidad del ojo junto a los otros 2 pares, el tercero y el cuarto. El séptimo par tiene 2 funciones, es mixto, sensorial y motora, inerva los 2 tercios anteriores de la lengua y del paladar y la piel del oído externo. La función motora tiene que ver con la secreción de las glándulas lagrimales, de las glándulas de la mucosa nasal y de las glándulas salivales, además de mover los músculos de la cara. Recuerden que la afección de este par craneal produce la parálisis facial de la mitad de la cara. El octavo par es sensorial y se encarga de la audición. El noveno par también tiene 2 funciones, ex mixto, sensorial y motora. Por un lado, inerva la piel del oído externo, la mucosa de la región faríngea y oído medio, y el tercio posterior de la lengua. Su función motora tiene que ver con la secreción de la glándula parótida y la inervación del músculo estriado de la faringe. El décimo par también es un nervio mixto, tiene 2 funciones, por un lado sensorial, recoge la sensibilidad que proviene de la laringe, la tráquea, la faringe, las vísceras del tórax y abdomen, y por otro lado tiene una función motora que se encarga del movimiento del intestino, de las estructuras respiratorias y del corazón. Además, inerva el músculo estriado del paladar, faringe y laringe. El 11º par accesorio tiene una función motora que es inervar los músculos de las vísceras torácicas y abdominales y de los músculos cervicales. Por último, el 12º par o hipogloso tiene una función motora que va a inervar los músculos de la lengua y la garganta, es decir, que nos permite mover la lengua. Aquí he mencionado muy sintéticamente los 12 pares craneales, les recomiendo que los lean, los estudien y de una manera gráfica y más fácil de aprenderlos es pensar o imaginar qué pasa si se lesiona. Con esto hemos terminado, les mando un abrazo, hasta luego.